Iniciamos, ¿no? Con lo que viene a ser este taller de elaboración de fichas técnicas y llevar según el Invierte PE. Eh, en en ese sentido, pues nosotros vamos a hacer el desarrollo de este taller tocando estos 5 puntos, ¿no? Primero, un poco de generalidades, de conceptos básicos. Segundo, muy importante lo que es definir las normas, ¿no? Por qué normas están sujetas? Luego vamos a ver la elaboración ya de por sí de las fichas, según el invierte, la elaboración de los IORs también, y por último vamos a tocar un poco de lo que es los principales errores y vacíos, ¿no? Que generan el, la falta o la decadencia de nosotros estar quizás mal informados o plantear, mejor dicho, de forma incorrecta lo que viene a ser un, una ficha o un IOR, ¿no? Y en todo sentido, pues, puede llamarse también perfil técnico, un expediente, etcétera. Bien, como conceptos básicos, tenemos primero qué es el invierte, ¿no? Nos dice que es un sistema administrativo del Estado para la gestión eficiente de los recursos públicos destinados a la inversión, ¿no? Nosotros tenemos cuatro fases que son, que vienen a ser el ciclo de la inversión, ¿no? En este caso, nosotros empezamos primero por lo que es un PMI, ¿no? Que es el Programa Multianual de Inversiones, el cual está destinado al cierre de brechas. Dicho sea de paso, ¿no? Una brecha es, por ejemplo, ¿no? Un porcentaje de instituciones educativas con un servicio de educación secundaria en condiciones inadecuadas, dice, ¿no? Entonces, una brecha es, eh, por así decirlo, una necesidad, ¿no? Un planteamiento de un problema, de una necesidad que que la población en conjunto, un sector, etcétera, pueda tener. Segundo, la formulación y evaluación, ¿no? Eh, que viene a ser el diagnóstico, la viabilidad y la aprobación, ¿no? Tanto de fichas como IORs. Y en sí también viene a ser una formulación y evaluación no solo de estos dos, sino también de perfiles técnicos, por ejemplo, de expedientes técnicos, ¿no? Que en ambos nosotros tenemos destinados igual ver la viabilidad, por ejemplo, en un, eh, en un perfil técnico, perdón, ¿no? Ver la viabilidad tanto técnica como económica, ¿no? Y su aprobación de esta, ¿no? Mediante ya un expediente. Sin embargo, antes de eso nosotros tenemos lo que viene a ser justamente la elaboración de las fichas, ¿no? Las fichas y los IOR, ¿no? Vamos a ver sus diferencias también más adelante. La fase de ejecución, nosotros tenemos pues lo que es el expediente técnico, ¿no? Un documento equivalente de la ejecución física. ¿Qué nos quiere decir, no? Que el invierte, somete a lo que es una programación multianual de inversiones para el cierre de brechas, ¿no? Se postula. Después manda lo que es una formulación y evaluación, o sea, se realiza un diagnóstico. En tercer lugar, es lo que prosigue es realizar pues la ejecución, ¿no? Ya viene a ser como un expediente técnico, ¿no? Eh, y el expediente técnico obviamente se traslada a lo que ya viene a ser una ejecución de obra, ¿no? Ejecución de un proyecto. Y por último, el funcionamiento, ¿no? Funcionamiento, mantenimiento y evaluación post, eh, post construcción, ¿no? Que son las cuatro etapas o con las cuatro fases de este ciclo de inversiones que nosotros tenemos según el invierte, ¿no? Dicho sea de paso, ya, para para ir un poco viendo lo que viene a ser en aspectos generales, ¿no? O aspectos básicos, mejor dicho. Ese invierte más o menos está en actividad
eh, alrededor del año 2016 para adelante, ¿no? Porque antes nosotros teníamos lo que viene a ser el SNP, ¿no? El SNP era el que gobernaba o era el que regía, mejor dicho, el- lo que viene a ser pues justamente este sistema, ¿no? administrativo de gestión de los recursos públicos, ¿no? o destinados a inversión. Eh, Bien, continuando con la fase de inversiones, ¿no? Nos dice que no todas las inversiones son consideradas como un PIB, ¿no? Existen también inversiones de optimización, ampliaciones marginales, reposiciones y rehabilitaciones que viene a ser justamente el IOR, ¿no? Dentro del proyecto del programa de inversiones, ¿no? Nosotros nos encontramos con lo que viene a ser, como se mencionaba, la elaboración de las fichas, ¿no? La elaboración de las fichas es eh, viene a considerarse como, como una inversión, justamente porque se hace un análisis, ¿no? Se hace un análisis, se realiza lo que viene a ser un planteamiento por necesidad, ¿no? Para cierre de brechas, como mencionaba ya anteriormente, ¿no? Eh, y que nos dice que no todas son consideradas como tales, ¿no? Sino que existen, por ejemplo, eh, estas inversiones de optimización, ¿no? Que vienen a ser los IOR, ¿no? Entonces, eh, ¿qué quiere decir? Que no pasan todas las etapas de los PIBs, ¿no? Solo se programan y se ejecutan. Las IOR se diferencian de los PIBs porque realizan una intervención específica de un activo o subconjunto de activos de una unidad productora en funcionamiento. Como se puede apreciar en el gráfico 1, todos los proyectos pasan por cuatro fases, ¿no? Como ya les venía diciendo, ¿no? Nosotros tenemos las fases que son de la programación, el PMI, la formulación, la ejecución y el funcionamiento, ¿no? En en este cuadro que nosotros visualizamos, ¿no? Tenemos una programación, que es el OEPM, ¿no? Es una programación multianual de inversiones con énfasis en cierre de brechas. Tenemos la formulación y evaluación, que está dada por la unidad formuladora, ¿no? El UF, que es en la elaboración de estudios y declaratorias de viabilidades, ¿no? La ejecución, bueno, se encarga la parte de la ejecución de obra, ¿no? Justamente de la unidad ejecutora, ¿no? De inversiones. Y el funcionamiento, pues ya es el órgano este, el órgano de evaluación de incentivos al cierre de brechas, ¿no? Esa es la finalización. Eh, Como les mencionaba, ¿no? El sistema anterior que se manejaba antes era el SNP, ¿no? Que contemplaba solo dos etapas, la formulación y evaluación. En este caso, nosotros, mediante el invierte, ya tenemos mucha más dinámica, por así llamarlo, ¿no? Es mucho más sencillo, eh, es mucho más sencillo el hecho de ejecutar proyectos de inversión, ¿no? Antes, por ejemplo, ¿no? Los expedientes, los perfiles, incluso los IORs o las fichas, se demoraban y tenían una demora muy grande, ¿no? Tenían una demora de 2, 3, 4, 5 años para ejecutar, ¿no? Por ejemplo, a nivel de expediente, ¿no? O a nivel de ficha que ya podría haber pasado para lo que viene a ser un perfil técnico, ¿no? Entonces, justamente con la intervención del invierte.p es que se dinamiza un poco más este, esta situación, ¿no? Por así llamarlo, estas inversiones se dinamizan un poco más y son mucho más efectivas, ¿no? En proyectos de inversión versus los IOR, ¿no? Para ver las diferencias así puntuales nada más, ¿no? Como tema básico, nosotros tenemos pues primero, ¿no? Los criterios que pueden ser el alcance, ¿no? Para un proyecto de inversión, dice, crea, amplía, mejora o recupera la capacidad productora,
Y un IOR lo que hace, o sea, el alcance que tiene, es la intervención puntual sobre activos existentes, ¿no? Tenemos por naturaleza, ¿no? Los proyectos de inversión pueden ser integrales o complejas. Se habla de que eh, estos proyectos de inversión van a tener un análisis mucho más técnico, ¿no? Va a ser mediante una elaboración, por así decirlo. ¿Qué quiere decir? Una ficha o un perfil técnico, un expediente, etcétera, se somete a una evaluación técnica ingenieril, por así decirlo, ¿no? Puede ser una evaluación técnica ingenieril, ¿no? O trabajo ingenieril, y también de la mano se puede realizar lo que es un análisis, eh, un análisis económico, ¿no? Para su aprobación. Eh, en lo que es los IORs, ¿no? Nos dice que es de naturaleza acotada, que no altera sustancialmente, ¿no? Que no altera sustancialmente el CP. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, para adelantarles un poco, ¿no? Un IOR, por ejemplo, puede ser la solicitud de cambio de una ambulancia por así decirlo, que se ha hecho una evaluación eh, en un centro de salud, y ya la ambulancia que se tiene en ese complejo ya se está dando de baja, ¿no? Ya cumplió sus años, ya no tiene ya la funcionabilidad también ha decaído, entonces por lo tanto nosotros planteamos un IOR, ¿no? Para poder hacer un reemplazo. Eh, para este tipo de proyectos, ¿no? Proyectos de inversión, o que no son proyectos de inversión, perdón, no se necesita de tanto tecnicismo, por así decirlo, ¿no? Se necesita a solicitud cuáles vienen a ser, eh, en este caso, los componentes necesarios que debe contemplar este vehículo, ¿no? Entonces, como menciona, es acotada y no altera sustancialmente, ¿no? O sea, se puede mejorar, por ejemplo, una ambulancia, ¿no? Quizás no contaba, por así decirlo, no contaba con un sistema de dotación de oxígeno, ¿no? Entonces, para la nueva solicitud, se, se va a plantear que se considere dentro del vehículo, pues, un sistema de dotación de oxígeno, qué sé yo. Entonces, eh, eso no altera sustancialmente, ¿no? Porque no se está cambiando de una ambulancia que comúnmente conocemos, ¿no? Que es una 4x4, ¿no? A un camión, ¿no? Entonces, no es mucha la diferencia, ¿no? Por parte de instrumentos, ¿no? Nosotros tenemos en tipo de proyectos de inversión, las fichas técnicas, las cuales se dividen, ¿no? En simplificadas, estándares, o los perfiles, ¿no? En caso de los IOR, nosotros tenemos un formato número 7 que nos sirve para su aprobación, ¿no? Tenemos los formatos número 7C y número 7D, que se los voy a mostrar ya mediante sigamos avanzando, ¿no? Para proyectos de inversión, ¿no? Nosotros tenemos riesgos, ¿no? Obviamente, cuando es mucho mayor, cuando el trabajo es mucho más elaborado, o eh, necesitan de muchos más, más temas, o más, eh, mucha más evaluación, por así decirlo. Entonces el nivel de incertidumbre va a ser mucho mayor, ¿no? Que a diferencia, pues, de un niño. Como nota nos dice, ¿no? Que nosotros en la unidad productora del UP viene a ser un conjunto de recursos, ¿no? De infraestructura, equipamiento, intangibles personales, que articulados entre sí proveen en un servicio público específico a una población objetiva, ¿no? Eh, entonces, esta unidad productora está está destinada o está basada prácticamente en lo que viene a ser los IOR, ¿no? Porque nosotros tenemos este conjunto de recursos, ¿no? Que vienen a ser de infraestructura, pero también para los proyectos o para las fichas técnicas, ¿no? Que vienen a ser los proyectos
de inversión pública, ¿no? Los PIPs. Entonces, eh, de la mano de esta unidad es que nosotros eh, vemos, ¿no? Si es que vamos a requerir para que nos provean justamente un servicio público específico, ¿no? Bueno, a una población o a una comunidad o a los solicitantes, ¿no? Eh, Segundo, las normas y directivas del invierte. Como marco legal vigente, ¿no? Nosotros, y jerarquía de normativas, nosotros primero tenemos el decreto legislativo número 1252, ¿no? El cual es la creación del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no? El INVIERTE-P, y deroga, como les mencionaba ya, el antiguo SNEP, ¿no? Segundo, tenemos el reglamento, el DL número 1252, y sus modificatorias, ¿no? Que definen los procedimientos de las fases de los ciclos de inversión, ¿no? Como les mencionaba, las cuatro fases que nosotros tenemos para el invierte. Tenemos una directiva general, que es el número 01 del 2019, y los lineamientos específicos e instructivos del DGPMI, ¿no? Que viene a ser del MEF, ¿no? Al lado derecho nosotros tenemos pues el, el funcionamiento o cuáles son los órganos, mejor dicho, que nosotros tenemos justamente dentro de este invierte, ¿no? Como principal nosotros tenemos al DGPMI, el cual nos menciona que es un ente rector del invierte, ¿no? Que emite directivas y metodologías relacionadas con el ciclo de inversiones, aprueba perfiles profesionales de responsables del OPMI, del OEF, de la unidad formuladora, consolida los PMI del Estado, emite opiniones de los proyectos o programas financiados con endeudamiento externo y brinda capacitación y asistencia técnica, secretaría y centros de excelencia, ¿no? Entonces, el DGPMI es el centro de todos estos órganos, ¿no? Eh, el OPMI, por ejemplo, es el que elabora, ¿no? Es el que elabora los proyectos, ¿no? Elabora los diagnósticos de brechas, se encarga de analizar, ¿no? De diagnosticar, valga la redundancia, ¿no? Justamente las brechas o las necesidades que se nos está planteando, ¿no? Propone criterios de priorización de la cartera de inversiones. Proponer criterios de priorización quiere decir que cuáles son los proyectos que nosotros debemos de priorizar, ¿no? Que debemos ejecutar de primera mano para la cartera de inversiones, para mandarlo a la cartera de inversiones, ¿no? Elabora y actualiza la cartera de inversiones, realiza el seguimiento y el monitoreo de estas, ¿no? Realiza una evaluación ex post, aprueba las modificaciones y verifica las inversiones a formularse y ejecutarse que se encuentran alineadas con los objetivos priorizados, ¿no? Entonces, el OPMI, como les menciono, es un ente el cual está destinado a brindarnos la prioridad, ¿no? Del cierre de brechas, diagnosticar las brechas, perdón, y a brindarnos o a decirnos cuál tiene que ser como prioridad. A ver, continuamos. La unidad formuladora, ¿no? Es la que se encarga de elaborar las fichas técnicas y los estudios de preinversión, ¿no? Estas aprueban las inversiones no consideradas en los proyectos de inversión, declaran la viabilidad de los proyectos de inversión, ¿no? Ya está afirmando algo, ¿no? Que si los proyectos van a ser viables, verifica y aprueba la verifica y aprueba la consistencia técnica entre los resultados del expediente, ¿no? Y desactiva las inversiones de acuerdo a los criterios establecidos por el DGPMI, ¿no? Eh, entonces, lo que nos quiere decir que la unidad formuladora, nosotros tenemos eh,
lo que viene a ser la aprobación, ¿no? Justamente de esto de las inversiones. Si el OPMI nos da la elaboración o la actualización, perdón, de la cartera de inversiones y prioriza, ¿no? La unidad formuladora nos incita a aprobar ya, ¿no? A aprobar justamente estas inversiones que ya vienen del OPMI. Tenemos como el órgano rector que viene a ser la aprobación del OPMI, la aprobación de modificaciones del PMI, de los proyectos de inversión, ¿no? Cuando cambian los objetivos y metas indicadores. Eh, Aprueban las brechas identificadas y los criterios de priorización asociados a su PMI y realiza el seguimiento de las inversiones en las fases de ejecución, ¿ya? Eh, el UF se encarga de realizar la verificación o la aprobación de justamente de justamente eh, estos proyectos de inversión a nivel, por ejemplo, de fichas técnicas o a nivel de perfiles técnicos, ¿no? Eh, Sin embargo, ¿no? Lo que es la organización, eh, en la organización ya nos vemos previstos de lo que viene a ser el seguimiento de la inversión, pero en las fases de ejecución, ¿no? En la unidad de evaluación de inversiones, ¿no? Es la que elabora el expediente técnico o documento equivalente. eh, es el responsable de la ejecución física, financiera de las inversiones y realiza el seguimiento de las inversiones y efectuar el registro correspondiente, ¿no? Entonces, tenemos justamente en las cuatro etapas o las cuatro fases, ¿no? Que nosotros estamos viendo de acuerdo al invierte, ¿no? Eh, cada organismo se centra justamente en el DGPMI porque está relacionado acorde a los avances que van a tener por cada fase, ¿no? Tenemos las fases de evaluación, ¿no? Tenemos las fases de, de, de solicitación, ¿no? De la solicitación para el cierre de brechas, de la evaluación, tenemos las fases que vienen a ser ya en construcción, ¿no? Las fases que vienen a ser construcción, tanto expediente como misma ejecución, y por último, pues es la fase ya de verificación, ¿no? De verificación, de mantenimientos y post obra, ¿no? Instrumentos de formulación para los proyectos de inversión, ¿no? A nivel de tipo de instrumento, nosotros vamos a tener lo que son fichas técnicas simplificadas, fichas técnicas estándar, ¿no? Y fichas técnicas de baja y mediana complicación, que es el BIF, ¿no? El nivel de riesgo está dado bajo el nivel de complejidad y riesgo, ¿no? Que lo ve una ficha técnica simplificada, por ejemplo, ¿no? En una ficha técnica estándar, ¿no? Tiene como nivel de riesgo y complicación proyectos estandarizados por el sector tutelar, ¿no? Y en una ficha técnica de baja y mediana complicación son proyectos no estandarizables con riesgo medio, ¿no? Un estudio de preinversión a nivel de perfil, ya nosotros tenemos proyectos de gran escala, alta incertidumbre, de alta incertidumbre, ¿no? Esto se explica un poco mejor en este gráfico que está a la derecha, ¿no? En el cual nosotros tenemos una ficha técnica simplificada que va de 0 a 750 UITs, ¿no? Que tiene un bajo nivel de complejidad y riesgo. ¿Qué quiere decir? Que en la evaluación que se realiza, en la evaluación que se hace, ¿no? Si la ficha técnica del proyecto contempla o está a un requerimiento menor a 750 UITs, se va a considerar como, o va a estar dentro de lo que es una ficha técnica simplificada, ¿no? O debería estar en ese rango, ¿no? Dicho sea de paso, ya en la actualización de este año, pues tenemos como UIT ya a 5.120 soles, ¿no? Entonces, se va expandiendo un poco más, ¿no? Lo que viene a ser el presupuesto. De la misma manera, ¿no? Dentro de una ficha técnica estándar, ¿no? Y una ficha técnica
de baja y mediana complicación también tenemos de 750 a 15.000 UITs, ¿no? Eh, bueno, en el caso del BIF, ¿no? Que es la ficha técnica de mediana complicación, nos llega hasta 407.000 UITs, ¿no? Un tope que el sector defina, nos dice, ¿no? Pasado eso, o ya o mayor a de los 750 a más UITs, ¿no? A más UITs multiplicados por a más UIT multiplicados por los segmentos que tenemos, ya nosotros podemos estar enfrentándonos a lo que viene a ser un estudio de hiperinversión a nivel de perfil, ¿no? Como menciono, el cual evidentemente ya es mucho más complejo, como les estaba mencionando anteriormente, ¿no? En las páginas anteriores. Entonces, a mayor complejidad van a existir más riesgos, como decía, ¿no? Eh, Sin embargo, estos perfiles, ¿no? También tienen que ser evaluados, ¿no? Tienen que ser evaluados, tienen que ser eh, previstos justamente de lo que viene a ser la parte financiera, ¿no? Para su propia aprobación. De la misma manera que una ficha técnica estándar o simplificada, ¿no? Nos dice, el PI de alta complejidad, bueno, el PI es de alta complejidad, o bueno, el proyecto de inversión, ¿no? Experiencia insuficiente en la formulación y ejecución de proyectos de las mismas tipologías, ¿no? Ni APP o endeudamiento. Bueno, estos son un poco cuáles pueden ser los riesgos, ¿no? Que nosotros podamos tener justamente al realizar o elaborar eh, nuestros, nuestros proyectos de inversión, ¿no? Marco normativo para el IOAR específicamente, ¿no? Nosotros tenemos los lineamientos para la identificación del registro de un IOAR, ¿no? En este caso, como les mencionaba, estamos trabajando con los anexos 7C y 7D, ¿no? En los cuales definen conceptos de activos estratégicos y unidad productora, ¿no? A la vez que establece la prohibición expresa de fraccionamiento. Como topes y reglas específicas, tenemos la ampliación marginal de servicio, por ejemplo, máximo incremento de capacidad regulatoria, comúnmente hasta un 20% de capacidad existente, fijado por cada sector, y una rehabilitación y un tope o regla específica como rehabilitación de infraestructura, ¿no? Reparaciones hasta un límite máximo de capacidad instalada antes de ser considerado proyectos de inversión, generalmente hasta 70%. Esto lo vamos a ver un poco más a profundidad cuando veamos el capítulo de elaboración ya netamente del IOR, pero lo que quiere decir es que al ser un IOR, nosotros debemos tener eh, reglas específicas, ¿no? Y topes a seguir. ¿Qué quiere decir, no? Por ejemplo, en esta rehabilitación de infraestructura, ¿no? Las reparaciones hasta un límite de máximo de capacidad instaladas antes de considerar un proyecto de inversión. Supongamos que nosotros tenemos un aula, el aula de un colegio, perdón, ¿no? El cual eh, se encuentra desgastado, se encuentra a un nivel de desgaste en general de 70% y se necesita implementar nuevamente, ¿no? Todo lo que viene a ser carpetas, etcétera, ¿no? Supongamos que, supongamos o tengamos como presente ese ejemplo. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos a un nivel de exposición de 90-95%? Entonces ya no podríamos plantear de por sí un IOR, ¿no? Ya es como si nosotros tenemos una casa con un desgaste de 70% en estructura, eh, eh, planteamos un IOR para poder reforzar la estructura y prevenir, obviamente, fallas estructurales, prevenir asentamientos, etcétera, y permitir, mejor dicho, la funcionabilidad de esta edificación por muchos años más, ¿no? Pero ¿qué pasaría si está a un 90%, ¿no? O sea, que ya la estructura está cediendo, los elementos están
ya están muy afectados, ¿no? Entonces no tendría caso plantear un IOR, ¿no? En este caso tendría que obviamente ya ser un proyecto de inversión, ¿no? Tendría que ser un proyecto de inversión a nivel, por ejemplo, de ficha, ¿no? Para evaluar, a nivel de perfil, para hacer su evaluación y a nivel de expediente de aprobación, obviamente. Para la reconstrucción, en este caso, podría ser, ¿no? Si es que tenemos un 90% de estructura afectada, evidentemente debemos de demoler primero debemos de demoler primero esta infraestructura, ¿no? No podemos trabajar por encima de ella. Entonces, de por sí ya el proyecto se llamaría, ¿no? Pues con reconstrucción, mejoramiento, etcétera, ¿no? Entonces ya va directamente asociado a eso, ¿no? Como principio, antifraccionamiento, dice. Prohibido dividir una inversión integral en múltiples IOR para evadir la formulación de un proyecto de inversión o el análisis de viabilidad, ¿no? Esto es un poco de lo que quiero decir también, ¿no? No, el IOR no es, eh, el IOR no es pues una situación en la que nosotros planteamos, ¿no? El cierre de brechas de nuevamente hablando, en una edificación, ¿no? Que nosotros reparamos un 30%, después sacamos un IOR para hacer otra reparación del 40% y ya sacamos otro IOR para hacer la reparación de un 15%, etcétera, ¿no? Entonces no funciona así. Nosotros necesariamente, ¿no? Justamente para específico para la CIOAR, ¿no? Un marco normativo o los topes y reglas que tenemos, justamente es para delimitar, ¿no? Hasta dónde nosotros podemos este, realizar o nosotros podemos ver o proyectar, ¿no? En este caso, cuál va a ser la necesidad para el cierre de brechas, ¿no? Bueno, como matriz de resumen, eh, cuándo aplicar una ficha técnica versus un IOR, ¿no? Tenemos tres pasos, ¿no? Que están divididos por criterio de decisión y resultados o instrumento aplicable, ¿no? Como primer paso es crear este, una nueva unidad de proyecto o modificar sustancialmente la capacidad productora, ¿no? Una unidad productora, perdón, o modificar sustancialmente la capacidad productora. Como resultado, nosotros tenemos un proyecto de inversión, ¿no? Una ficha técnica simplificada, estándar o perfil, ¿no? Eh, ya de por sí crear una nueva unidad productora, ¿no? Ya se ve o refleja lo que viene a ser eh, una gran capacidad o una gran inversión que nosotros vayamos a tener, ¿no? Entonces, para esto nosotros nos vamos a ver de acuerdo también, ¿no? A la formulación que se realice mediante ficha o perfil, ¿no? ¿Cuál va a ser el presupuesto que nosotros vamos a obtener justamente para esto, ¿no? Entonces, si tenemos costos grandes o presupuestos elevados, pues evidentemente la unidad productora va a ser una modificación justamente, como menciona, ¿no? De la capacidad productora que nosotros tengamos, ¿no? Eh, Interviene de forma puntual un activo estratégico, ¿no? Existente. Ya de por sí, cuando nos dice que intervenimos algo de forma puntual, ¿no? Ya podemos decir que nosotros nos podemos referir a un IOR, ¿no? Que podemos trabajar con lo que viene a ser los IORs. Eh, es una intervención operativa, pintura o reparación menor, ¿no? Acá en este caso, pues nosotros tenemos como resultado un mantenimiento, un gasto corriente, ¿no? No hay que confundir, ¿no? Justamente lo que es una intervención, por ejemplo, de pintura o reparación, cuando tenemos estos tipos de intervenciones que son exactamente como ejemplo sirve esto, ¿no? Una pintura o reparación, por ejemplo, de un muro, ¿no? Si fuera algo puntual,
no sería exactamente cambiar de muro, ¿no? Porque en realidad el muro de por sí eh, tiene varios procesos, ¿no? Tiene procesos de, de asentamiento de ladrillo, de creación de la cimentación, ¿no? De los cimientos corridos, el asentado de ladrillo, si es que es la creación de un nuevo muro, por ejemplo, ¿no? Darle un tarrajeado y darle ya el tema de acabados que viene a ser la pintura, ¿no? Entonces, justamente a lo que nos quiere decir esto, que es que este resultado del instrumento va a ser un mantenimiento. Y también no lo podemos generalizar como un proyecto de inversión, porque, bueno, es el cambio, por ejemplo, estoy hablando a nivel ínfimo, no inferior, como esto, que es una reparación menor de un muro, ¿no? De un muro, en el cual simplemente, por así decirlo, creando partidas, vamos a llegar a 5 o 6 partidas y la inversión pues no va a ser exagerada como mayor de los, eh, qué sé yo, mayor de los 300 UITs, 200, 100 UITs, ¿no? Que de por sí 100 UITs vendría a ser casi como 500.000 soles, ¿no? 50.000, claro, 500.000. Entonces, no está dentro justamente de esto, de, de este criterio de decisión que nosotros podamos decir, ¿no? Que si es eh, que si vamos a realizar una ficha o un perfil o un IOR, ¿no? Entonces es un poco más dado a lo que viene a ser los mantenimientos que nosotros tengamos, ¿no? Como tenemos como pie, dice, se aplica una ficha técnica cuando se necesita crear, ampliar o modificar sustancialmente la capacidad de producción de un servicio público, ¿no? Como les mencionaba, crear una nueva unidad productora o aumentar la capacidad productora. Requerido estudios de viabilidad. Justamente esta parte es la que la diferencia, ¿no? De estos IORs o incluso de estos mantenimientos o gastos corrientes, ¿no? Ya estamos creando un estudio de viabilidad donde vienen a realizarse pues los estudios técnicos, ¿no? Estudios técnicos por parte de ingeniería, ¿no? Como les mencionaba, y estudios técnicos por parte de contabilidad o lo que viene a ser las finanzas, ¿no? Por el contrario, dice, se aplica un IOR para intervenciones puntuales de baja complejidad sobre una unidad productora que ya existe y ya está operativa, ¿no? Entonces, eso viene a ser nuestras aplicaciones en las que nosotros vamos a diferenciar o aducir que tenemos una ficha técnica o un IOR. Elaboración de, de fichas según el invierte.p. A ver, en este caso nosotros tenemos una estructura general de una ficha técnica, ¿no? El cual tenemos fichas técnicas sectoriales, que quiere decir que nosotros nos vamos a ver en el ámbito de educación, eh, de vivienda, saneamiento, transportes y comunicaciones, defensa, salud, ambiente, interior, se me olvidaba, agricultura y riego, comercio, cultura, desarrollo y PCM. Las fichas técnicas simplificadas, ¿no? Una ficha técnica simplificada, como ya habíamos mencionado, es un documento que se utiliza para evaluar y formular proyectos de inversión. Se emplea cuando el monto de inversión es menor o igual a un monto determinado. En este caso veíamos que ese monto era los 100 UITs, ¿no? A ver, no, los 750, perdón, UITs, ¿no? eh, para una ficha técnica estándar, ¿no? Las fichas técnicas estándar se utilizan en diferentes sectores, como el de salud, el de transporte y de compras, ¿no? Que ya, obviamente, de por sí, tienen mucho más gasto, tienen mucho más presupuesto, ¿no? Entonces, eh, obviamente, se va a tener que hacer una evaluación mucho más ya mayor, ¿no?
Como en el cuadro podemos ver, ¿no? Cuáles son los tiempos, los plazos que nosotros tenemos justamente eh, para eh, la presentación de estas fichas, ¿no? Tenemos como primer informe, dice un plan de trabajo, ¿no? Que se da a los 3 días calendarios. Tenemos un segundo informe que es el cual se informa, valga la redundancia, el trabajo de campo y costos a los 15 días calendarios, ¿no? Y tenemos un tercer informe que es una ficha técnica completa, ¿no? Que se da a los 30 días. Acá tenemos un link, a ver, voy a, voy a tratar de ingresar, el cual nos va a llevar justamente justamente nos va a llevar a la página del MEF. Ustedes pueden copiarlo. Ya, como podemos ver, tenemos las fichas técnicas sectoriales, ¿no? Que dice, de acuerdo con el numeral 16 del párrafo del 10 del artículo del reglamento, aprobado mediante decreto supremo y modificatorias, se establece que la función de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del sector, aprobar las fichas técnicas para la formulación y evaluación ante proyectos de inversión, ¿no? Como les digo, son sectoriales, ¿no? En este caso tenemos educación, tenemos el interior, tenemos vivienda y saneamiento, para los cuales nosotros vamos a tener primero, ya de por sí la página del MEF nos ayuda, ¿no? Un poco a ver cuál viene a ser la elaboración, ¿no? Tenemos una ficha técnica estándar para su formulación, tenemos una plantilla electrónica, el instructivo y un documento de aprobación, ¿no? Ficha técnica estándar para la formulación y evaluación de proyectos de inversión de saneamiento urbano, ¿no? Acá tenemos para la parte rural y acá tenemos para la parte urbana. Y fichas técnicas del servicio de movilidad urbanas en vías locales, ¿no? A ver, si nos vamos al instructivo, por ejemplo, del ámbito rural, ¿no? Nosotros tenemos aquí, primero, eh, tenemos el contenido, el cual está sujeto a los aspectos generales, hay la identificación, el área de estudio de influencia, a la formulación, a la evaluación social, ¿no? Eh, si nos vamos a los temas generales, ¿no? Nos presenta primero qué es la unidad formuladora, la unidad ejecutora, ¿no? Las responsabilidades y tipologías del proyecto. A modo de ejemplo, ¿no? Respecto a los proyectos de servicio saneamiento rural, según el clasificador de responsabilidad, nosotros tenemos eh, el programa multianual de gestión, no de inversiones, que se encuentra en la siguiente cadena, ¿no? La función, 18 saneamientos, en este caso este es a modo de ejemplo, ¿no? La división funcional, 040 saneamiento, grupo funcional 089, saneamiento rural y sector responsable, vivienda y construcción y saneamiento, ¿no? Nombre del proyecto. La denominación del nombre del proyecto de inversión debe responder a los resultados del diagnóstico con el cual se estará en condiciones de identificación de variables como la naturaleza de la inversión, ampliación, mejoramiento, creación o recuperación, ¿no? Acá vamos a ver ejemplos de fichas que nosotros tenemos. En este caso, nosotros tenemos una ficha técnica de inversión de instituciones educativas de nivel inicial que presenten servicios a un número referencial de 15 años, a 15 años, de 15 años, versión 1.0. Como primer paso, ¿no? Datos generales. A ver, vamos a cerrar esto y nos vamos a ir al sector educación, ¿no? Que va a ser similar, dice ficha técnica para mejoramiento, ampliación,
recuperación de los servicios de educación inicial, primaria y secundaria de los sectores del sector educación, ¿no? Nos vamos al instructivo, vamos a tener el índice, de por sí, las consideraciones iniciales, ¿no? Los alcances de la ficha, ¿no? En este caso, niveles de servicios educativos, ¿no? Educación inicial, primaria y secundaria. La estructura de la ficha, ¿no? Aspectos generales, identificación y formulación, ¿no? Importante, ¿no? Este instructivo no establece definiciones ni construye, ni constituye, perdón, una regulación nueva o supletoria de la normativa ya exigente. Aspectos generales, nombre del proyecto, ¿no? El enunciado del proyecto de inversión tiene como naturaleza de intervención el objeto de intervención B y localización, similar a lo que nos plantea, ¿no? Lo que es saneamiento y similar también lo que viene a ser los otros tipos de sectores, ¿no? Que vamos a tener. Por ejemplo, tenemos para naturaleza e inversión, mejoramiento, ¿no? Servicio educativo primario, institución Pedro Paulet, ¿no? Localización distrito. Entonces, el nombre del proyecto va a estar constituido justamente por por la suma de estos tres, ¿no? Mejoramiento del servicio educativo, en este caso, de primaria, de la institución educativa tal, ¿no? Distrito de Chorrillos, provincia de Lima, departamento de Lima, ¿no? De la misma manera, ¿no? Para lo que viene a ser mejoramiento y ampliación, o para lo que viene a ser solamente mejoramiento y mejoramiento y igual con el objeto de intervención, ¿no? Tanto de servicio como la unidad productora, ¿no? Y la localización. En este caso, a modo de ejemplo, nosotros tenemos pues el reconocimiento. Este es la ficha automatizada, ¿no? Servicios de educación inicial, tenemos tipo de calidad, nombre del proyecto, ¿no? Por naturaleza, si es mejoramiento, si es recuperación, en este caso, el objeto, bueno, el objeto podemos guiarnos, ¿no? Podemos guiarnos justamente de esto del objeto de intervención, si es servicio educativo, eh, primario, ¿no? Secundario, etcétera, y la unidad productora, ¿no? En este caso, y la localización, ¿no? Esta es la plantilla justamente para ingresar nosotros, eh, cuál viene a ser, pues, cuál viene a ser los pasos, ¿no? Que nosotros debemos seguir para para este llenado de la ficha, de las fichas técnicas, ¿no? Tenemos como siguientes pasos la unidad formuladora, nombre de los órganos, responsable de la unidad formuladora, donde dentro de dentro de nuestro instructivo, ¿no? Nosotros nos podemos seguir guiando, ¿no? Naturaleza de la inversión, responsabilidad funcional. En este caso, vamos a ver las brechas. Ahora las brechas, vamos a ubicarnos en indicar los números según corresponda a la programación multianual y su responsable de la unidad formuladora. Institucionalidad, ¿no? Estamos en este punto que viene a ser la parte de la institución, ¿no? En el cual nos dice que nosotros tenemos, pues, primero, indicar los números 3.1, 3.2, 3, 4. La educación inicial, si es primaria, secundario o educación básica alternativa, ¿no? El sector responsable que es educación. Según corresponda, el nombre de la oficina de programación multianual. En este caso, irresponsable, ¿no? La unidad formuladora y el servicio responsable de la unidad formuladora. La unidad ejecutora de inversiones de propuestas y el servicio responsable de la unidad ejecutora de inversiones y el nombre de la unidad ejecutora presupuestal. Alineamiento y contribución de cierre de brechas. Servicios públicos con brechas identificadas, ¿no? Eh, en este caso, pues, ¿no? Tenemos ya la entidad pública a la cual va a ser prevista justamente el servicio o
la pretensión de realización de justamente esta ficha, el nombre del órgano, de unidad formuladora y el responsable, ¿no? Como unidad ejecutora, la entidad pública que va a ejecutar, el órgano técnico y los responsables, ¿no? Bueno, la ubicación geográfica que está destinada a donde se encuentra, ¿no? Donde se va a realizar justamente eh, esta labor o este proyecto de inversión, departamento, provincia, distrito, etcétera, ¿no? Coordenadas que nosotros podemos eh, sacar de internet, ¿no? O también por consulta a la propia entidad, ¿no? Seguido con esto tenemos situación actual de saneamiento. Voy a poner aquí. Situación actual de saneamiento físico legal del terreno en el que se ubica la institución educativa. Código modular, código local, titular. Esto nos sirve para ver en qué condiciones se encuentra, ¿no? Justamente la institución a la cual nosotros estamos o vamos a intervenir, ¿no? En caso de que la unidad formuladora evidencie eh, que no cuenta con la libre disponibilidad de terreno para la ejecución del proyecto, deberá señalar los procedimientos o arreglos institucionales. O sea, es una ficha en la cual nosotros tenemos o debemos contemplar ya, en este caso, pues, nuestros, todos los lineamientos que debemos de seguir para que el proyecto sea eh, ejecutado, ¿no? Y no mantenerlo al aire. Imagínense que nosotros no tenemos un lugar saneado dentro de dentro de nuestra formulación de la ficha técnica, ¿no? Cuando pase a lo que viene a ser, cuando pase ya al perfil técnico, cuando pase a nivel de expediente técnico, ya se va a hacer muy difícil o no, no va a ser, va a tener una antijerarquía por el hecho de que nos hemos saltado, ¿no? ¿Cómo podemos aprobar algo si es que ni siquiera tenemos saneado, ¿no? O cómo podemos construir algo, por ejemplo, ¿no? Si no tenemos saneado un terreno, por así decirlo, ¿no? No tenemos los permisos necesarios, ¿no? Entonces, de eso se trata. Identificación. Problema central, causas y efectos, ¿no? Descripción del problema, bueno, cuál es de acuerdo a la inspección que nosotros realizamos, ¿no? De acuerdo a la inspección que nosotros realizamos, pues podemos colocar acá cuáles son la descripción del problema central, ¿no? General. El indicador, porcentajes de metas, ¿no? De instituciones educativas en condiciones inadecuadas, ¿no? Porcentaje de metas de equipamiento de instituciones educativas en condiciones inadecuadas, ¿no? Todas estas, eh, todos estos espacios nosotros tenemos que llenarlo para poder, para su post aprobación justamente de estas fichas técnicas, ¿no? Efectos directos, efectos indirectos, y todos nos podemos apoyar justamente de este instructivo, ¿no? Eh, la plantilla, como les mencionaba, la podemos descargar de aquí. A ver, vamos a... Aquí tenemos exactamente el llenado de la ficha, ¿no? Código del proyecto asignado por el aplicativo informática, naturaleza e intervención, el proyecto pertenece o no a un programa de inversión, ¿no? Función, educación, bueno, eso por defecto ya viene, si nosotros descargamos la plantilla de educación, ¿no? Igualmente, oficina de programación multianual de inversiones, ¿no? Nivel de gobierno, entidad, el responsable, unidad ejecutora, como veíamos en el Excel anterior, los alineamientos, ¿no? El servicio de educación,
si son primarios, secundarios, etcétera, y las brechas, ¿no? Brecha de calidad o cobertura. Indicadores de brechas de infraestructuras y acceso a servicios públicos. Indicadores de brechas de cobertura, en las cuales nos indica, ¿no? Nos da una nota, en este caso, por ejemplo, los espacios geográficos, indicar la medición de la brecha de calidad correspondiente a nivel distrital, año, base y valor, ¿no? De la misma forma, en lo que es nuestros indicadores de brechas de cobertura, ¿no? Identificación, bueno, geográfica, como ya les mencionaba. Las fichas son, estas fichas son estándares, ¿no? De acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos, también eh, vamos a incluir, ¿no? A incluir dentro de estas, cuáles vienen a ser, pues, los, este, cuáles vienen a ser, pues, los detalles o problemas que nosotros vamos a ir identificando. A ver, regresamos al instructivo. Identificación, bueno, acá te indica, ¿no? Se deberá registrar la ubicación, datos de la unidad productora. La unidad productora es el conjunto de recursos o factores productivos, dice, que están articulados entre sí para la capacidad de proveer bienes. Datos del área productiva identificada se considera como área productiva el subconjunto de factores productivos, infraestructura, equipos, personal, etcétera, que articulados entre sí tienen la capacidad de proveer un servicio educativo. Área de estudio, área de influencia, localización del área, ¿no? ¿Dónde se encuentra el área? Descripción del área de estudio, diagnóstico de la población, población afectada. La población afectada será el conjunto de individuos afectados que intentan solucionar, entendida como necesidad insatisfecha asociada a una brecha prioritaria. A ver, diagnóstico de la población afectada. Acá nosotros debemos de colocar cuáles viene a ser o cuáles son justamente esta población afectada, ¿no? En este caso, eh, podemos, disculpen, a ver, podemos realizarlo, o nos indica, ¿no? Perdón, vienen a ser los afectados de la situación negativa, ¿no? Se presenta un conjunto de características, por ejemplo, a continuación, socioeconómico, describir las actividades económicas en las que se ocupa la población afectada, demográficas, sociales, culturales. Entonces, toda esta recopilación de esta recopilación de datos que tenemos de las personas a las cuales se ven afectadas dentro de la brecha, ¿no? Se va a colocar en esta área, ¿no? Vamos a digitarla en esta área, tanto a nivel, como nos dice, tanto a nivel socioeconómico, a nivel demográfico y a nivel sociocultural, ¿no? Diagnósticos de la unidad productora, ¿no? La descripción situacional actual de los servicios básicos públicos en el local educativo. De acuerdo con la visita en la inspección realizada, se debe indicar si en la localidad o centro poblado donde se ubica el local cuenta con los servicios básicos de agua, desagüe. Me parece que acá yo tengo una ficha ya llenada para ver no solo el Excel, ¿no? De por sí, sino también para ver cómo es que un profesional o con los profesionales llenan, ¿no? Estas fichas. A ver. A ver, por favor, que cargue un momento. Técnica simplificada, datos generales, áreas de estudio. Bueno, acá no, esta es una plantilla también, una plantilla que no corresponde. Pero vamos a continuar con,
con justamente este formato que estamos viendo a nivel educativo, ¿no? Todo, todo dotado o todo puesto puesto en ayuda con lo que es pues nuestro instructivo, ¿no? Vamos a tener la descripción de condiciones de la infraestructura existente, ya un poco más arraigado, esto voy a borrar, un poco más basado, ¿no? A al trabajo in situ que se realiza, ¿no? Antes de la elaboración, antes de realizar, de definir, mejor dicho, cuál viene a ser, pues, el tipo de proyecto de inversión que vamos a requerir. Nosotros tenemos que hacer una visita técnica, ¿no? Una parada en donde va a ser, en donde se va a plantear el proyecto. Y justamente nosotros tenemos a nivel de especialidades, ¿no? Por ejemplo, a nivel arquitectónico, por decir, un colegio. eh, Se observa que en la institución educativa, en el pabellón, eh, a ver acá, se observa que en la institución educativa tal, ¿no? Ubicada o la ubicada en el distrito tal, ¿no? Del centro poblado o de la provincia tal, eh, se encuentra con desgaste de, desgaste de, desgaste y pérdida de tarrajeo en distintos alrededor del perímetro de- del pabellón C, por decir, ¿no? Nos está indicando que ya a nivel de arquitectura nosotros tenemos desgaste o pérdida de lo que viene a ser eh, tarrajeo y por ende se pierde pintura, por ende hay aparición de aflorescencia tal vez, ¿no? Por ende, qué sé yo, hay deterioro en las partes de los sockets, de las luminarias, o en las partes de los interruptores, etcétera, ¿no? Toda esa especificación se tiene que colocar en la arquitectura. En estructuras, ¿no? Se ve que existe rajaduras, igual, ¿no? Como ya tenemos la premisa de la institución, ya no es necesario colocarla, ¿no? Yo lo estoy poniendo solamente a modo de identificación, ¿no? Que estamos haciendo por un colegio. En estructuras, pues nosotros vamos a tener por ejemplo, ¿no? Que tenemos rajaduras en elementos estructurales principales, llámese columnas, vigas, ¿no? O en elementos de cerramiento, que pueden ser los muros, ¿no? Asimismo, podemos identificar muchas otras cosas, ¿no? Asentamientos, no solo rajaduras, ¿no? Sino también, quizás podemos ver, que la estructura se encuentra gangrenada, etcétera, ¿no? De un proyecto ya hecho, ¿no? Entonces no debería pasar, pero se puede realizar, ¿no? Igual para las instalaciones eléctricas, sanitarias, no hay funcionabilidad en en las instalaciones eléctricas, este, el, el- las llaves o los cables no soportan la intensidad de corriente que se necesita justamente para ese ambiente, ¿no? Por lo tanto, la cuchilla la cuchilla en este caso la llave, perdón, la llave diferencial, se baja, ¿no? En instalaciones sanitarias hay malos olores en los baños, en los servicios higiénicos, no hay ventilación, no hay un sistema de drenaje no hay un sistema de drenaje, pues, en, en los baños, en el comedor.
qué sé yo, en los laboratorios, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas especificaciones se debe de colocar ahí. Y es así como van haciendo, pues, la elaboración de las fichas, ¿no? Lo demás, bueno, son diagnósticos de activos estratégicos, cercos y portadas, muros. eh, Vamos viendo, ¿no? Por ejemplo, tenemos cercos, la institución cuenta con dicho activo, cuenta con cercos y no, ¿de qué tipo, no? Eh, Muros de contención, sí, espacios deportivos sin cobertura, no, espacios deportivos con cobertura, sí, sí tiene cobertura, instalaciones exteriores, servicios básicos, sí, espacios exteriores, así vamos a ir identificando, ¿no? Cuáles son justamente estos diagnósticos, ¿no? Y demás, descripciones, etcétera, o etcétera, o cualquier situación que nosotros veamos con la realización de un trabajo previamente hecho en campo, ¿no? Esto necesita mucho de lo que viene a ser observación por la parte técnica, por así decirlo, ¿no? Descripción de mobiliarios, descripción de peligros, ¿no? Sismos, tsunamis, situaciones de las cuales para nosotros es muy sencillo, al menos en la parte general, saberlo, ¿no? Evidentemente, lo que vienen a ser las condiciones de la descripción de mobiliarios, etcétera, ya nos puede indicar un arquitecto, ¿no? En la parte estructural, o un ingeniero civil, ¿no? Entonces, así de esa forma vamos a ir llenando lo que viene a ser nuestro formato de ficha técnica, ¿no? Bien, eh, el link está en la descripción. Vamos a pasar rápidamente a lo que viene a ser la elaboración de los IOR, ¿no? Para la elaboración de los IOR, nosotros tenemos que tener primero en cuenta el servicio a intervenir, ¿no? Servicio de educación inicial, servicio de seguridad ciudadana, servicio de transitabilidad, vía interurbana, ¿no? Y entre otras también que se pueden considerar ahí, ¿no? Servicio de, como les ponía este ejemplo, ¿no? Del este ejemplo de la ambulancia, ¿no? Servicio de lo que viene a ser centros médicos, centros de salud, ¿no? Entre otros. Unidad es productora, institución educativa, comisaría, red departamental. Unidad mínima de activo, ¿no? Aulas, kit de mobiliarios, equipamiento informático, ambientes, kit de seguridad, obras de arte, puentes, tramos, caminos, etc. Para la elaboración del IOR, como les mencionaba, existían, tenemos los formatos 7C, 7A y 7D, ¿no? ¿En qué, dónde se utiliza o cómo utilizamos, ¿no? Primero, el tipo de elaboración para el 7C es corto, ¿no? Días a semanas. En cambio, para los formatos 7A, 7D, que son ya proyectos de inversión, ¿no? Son a medianos y largos, ¿no? Que son semanas o meses. Estudios de campo, ¿no? Tenemos puntuales, inspección, ficha técnicas de activos, ¿no? La inspección, inspecciones generales, que se pueden llamar tipo las fichas, ¿no? Y tenemos los formatos también que son ya integrales, ¿no? Los cuales, demandan lo que es topografía, geotecnia, ¿no? Y otros estudios, los cuales ya son netamente ingenieriles, ¿no? Resultados del sistema es una aprobación directa al registrar, ¿no? No hay mucho rollo, por así decirlo. Y en los formatos 7A, 7D son declaraciones de vulnerabilidad previa evaluación, ¿no? O sea, hay una evaluación de por medio para poder aprobar. Eh, Riesgo legal por mal uso alto, que es el riesgo de fraccionamiento o observaciones por la Contraloría, como les mencionaba, que no se debe hacer justamente ese fraccionamiento, ¿no? Y en el otro es un riesgo medio bajo, que cuenta con evaluación específica. Es un riesgo menor porque evidentemente ya al pasar por varias etapas, ¿no? De evaluación, etcétera, se supone que ya no deberíamos de tener un riesgo del mal uso justamente de esta
de este proyecto de inversión, ¿no? Entonces, eh, es de esta manera como nosotros vamos a eh, diferenciar, ¿no?, los formatos que tenemos para las IORs. Acá tengo los IORs, acá tenemos el formato C, que es similar al llenado de la ficha técnica, ¿no? Donde nosotros de la misma manera nos vamos a considerar, por ejemplo, este código único de inversión, no, primero, nombre de la inversión en funciones de las acciones, activos, nombres de la unidad, código único de la inversión, ¿no? Si es una inversión de marco de decreto supremo, sí o no, número de decretos supremos, y en caso de ser sí, alineamiento de brechas prioritarias, función, división funcional, grupo funcional, sector responsable, servicios públicos o brecha identificada priorizada, ¿no? Indicadores de las brechas, temas generales de gestión, ¿no? Instituciones, ¿no? Oficina de programación, unidad formuladoras, unidad formuladora de inversiones, ¿no? Datos de la inversión, ya esto es un poco más arraigado al proyecto de inversión, ¿no? Código de inversión, nombre de la unidad productora, localización, como en todo documento que nosotros tenemos que enviar, ¿no? Adjuntar Excel y unidades productoras lineales. Tipos de inversiones, si es que la inversión es mayor o menor a los 75 UITs, ¿no? Tipo DIOR, ¿no? Si nosotros tenemos los tipos DIOR. Nota, dice, si el activo no estuviera incluido en la base de datos, el OIFE deberá comunicarse al OPMI del sector a fin de solicitar el Banco de Inversiones su inclusión, indicando como mínimo a qué unidad productora pertenece y qué función cumple en el funcionamiento de esta, ¿no? Descripción del estado situacional, sujeto a la inversión, ¿no? Indicar el número de partida a registrar, responsabilidad del mantenimiento, ¿no? Unidad ejecutora, quién es la que va a ejecutar. En caso de organización privada, inversiones de optimización, ampliaciones marginales de servicios, ¿no? Información cuantitativa, eh, ampliaciones marginales de edificación u obras civiles, ¿no? Sustente la necesidad de edificación u obra civil. Nueva y adicional al existente, ¿no? Como les mencionaba, tenemos que ver también cuáles vienen a ser justamente la viabilidad de poder solicitar, ¿no?, una nueva edificación complementaria, puntual, ¿no? Puntual. Eh, Ampliación marginal, adquisición anticipada de terrenos, ¿no? Ampliación marginal de liberación de interferencias, y entre otras, ¿no? Inversiones de rehabilitación, inversión masiva, metas físicas, cronograma, cómo va a estar repartido, ¿no? ¿Cuál va a ser el cronograma que va a seguir? Cronograma de metas físicas esperadas de la inversión, costo de mantenimiento, modalidad, eh, modalidad prevista, administración directa, si va a ser por administración directa o va a ser a contrata, ¿no? Fuentes de financiamientos, eh, recursos ordinarios, recaudados, operaciones, recursos determinados, o transferencias, donaciones o transferencias, ¿no? Registros simplificados, nombre de la inversión, bueno, registros simplificados que tenemos del tipo de IUR, los costos, nuevamente mantenimiento este, por el tipo de inversión que nosotros estamos realizando. Competencias, firmas, de los responsables y llenado completo de lo que es este formato de IOR, ¿no? Bueno, por último, vamos a ver los principales errores y vacíos que generan observaciones. Primero, diagnóstico general de las observaciones en InviérteP. ¿Por qué se observan o paralizan las inversiones? Bueno, dice, uso indebido del IOR para ocultar proyectos de inversión, evasión de estudios. Mal diagnóstico de la unidad productora o del activo estratégico. Falta de sustento de la disponibilidad fiscal legal de terrenos
incongruencia entre la ficha técnica o IOAR y el expediente técnico del técnico posterior. Eh, Dentro de estos cuatro, bueno, que me parecen los más relevantes e importantes, ¿no? Primero, como es la evasión de los estudios. En todo proyecto de inversión, ya sea IOAR, ya sea fichas técnicas, perfiles, expedientes, siempre nosotros tenemos que estar sujetos a lo que es los estudios técnicos, ¿no? Si no tenemos estudios, si truchamos los estudios, por así llamarlo, ¿no? Que tantas veces he escuchado, no vamos a encontrar o obtener información real de lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Eh, por lo tanto, ahí ya existe un mal diagnóstico de la unidad productora, ¿no? O del activo estratégico. ¿Por qué? Porque ellos no, a pesar de que se encargan de evaluar, como les mostraba en el cuadro, ¿no? Que hay distintos agentes, ¿no? Distintos sectores, ¿no? Los cuales se encargan de revisar, se encargan de aprobar, se encargan este, de verificar, ¿no? Ya de por sí, si es que nosotros evadimos esos estudios y estos lo aprueban, entonces estamos haciendo, eh, o estamos ante un mal diagnóstico, ¿no? Tanto de las unidades productoras como tenemos o de los OPMI, ¿no? La falta de sustento de la disponibilidad fiscal legal de terrenos, ¿no? Que en estos casos, o en la mayoría de casos, siempre es muy, siempre nosotros para empezar a trabajar o empezar a ejecutar cualquier tipo de proyecto, nosotros tenemos que tener la viabilidad del terreno. Sin esta, nosotros no podemos empezar a proyectar, a operar, ni mucho menos a realizar trabajos ya post, ¿no? Y eso es lo que viene justamente a esta última a este último punto, ¿no? La incongruencia entre las fichas o el IOR o el perfil, ¿no? Y el expediente de por sí también, ¿no? Está dentro con por ejemplo, los trabajos que ya se van a ejecutar. Primero, la ficha no coincide con el perfil no coincide con el expediente no coincide con lo que hay en campo, ¿no? Entonces, al momento de realizar la ejecución del proyecto, al momento de realizar como principal caso la compatibilidad, ¿no? Del expediente técnico, ¿no? Nosotros vamos a generar lo que viene a ser, pues, los adicionales, ¿no? Adicionales con deductivos y estos generan primero un incremento de presupuesto, ¿no? Incremento de presupuesto. Segundo, generan, ampliaciones de plazo o obras paralizadas, obras suspendidas, etcétera, ¿no? Y tercero, creo que más importante, eh, generan lo que es la desestabilidad entre la desestabilidad para cubrir estas brechas, ¿no? Que es lo que más importa y es por la que justamente se tiene que evaluar estas, estas fichas o estos IORs, ¿no? Para ver la necesidad de la gente, de la población, de las comunidades, etcétera, ¿no? Entonces, retrasar esto, eh, realizar malas gestiones no llevan a nada bueno y los que más se perjudican son estas personas, ¿no? Justamente. En este cuadro, por ejemplo, tenemos, ¿no? Tipo un checklist, ¿no? ¿Existe alguna unidad, este, una unidad productora registrada e idónea? Dice, tenemos que ver en la acción preventiva, ¿sí? Verificamos el banco de inversiones o el padrón de los sectores, ¿no? Podemos dar un check si es que cumplimos. El activo a intervenir es estratégico, consultar los clasificadores de activos del sector correspondiente, ¿no? Se cuenta con informes técnicos, peritaje, respaldo. Si cumple, le damos un check y adjuntar diagnóstico firmado por el especialista responsable, ¿no? Es muy bueno que en cualquier informe técnico o incluso en los expedientes que se aprueban, ¿no? La aprobación la hace
debidamente un profesional, ¿no? Profesional calificado. El profesional que la formula, que la realiza, ¿no? Llámese ficha, IOAR, etcétera, ¿no? Que la realiza, y otro profesional que evalúa, y otro profesional que aprueba, ¿no? Mediante informe, etcétera, ¿no? Entonces, ellos nos están dando la viabilidad de que este proyecto está bien planteado, ¿no? El predio está saneado física y legalmente. Adjuntar partida de la SUNAR o documento de afectación en uso, ¿no? Muy importante que a veces en algunos proyectos no lo colocan, ¿no? O en algunos proyectos, bueno, eh, no hace falta ver la SUNAR, ¿no? La SUNAR puede ser para un ámbito urbano, ¿no? Pero si es en ámbito rural, por ejemplo, hacen un acta de entrega de terreno, etcétera, ¿no? Pero ya hay un documento, ¿no? Se evita el fraccionamiento de la inversión, dice, verificar que existen otras IVA registradas en la misma unidad productora en los últimos años, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que no deberían de existir, ¿no? Estos fraccionamientos. No deberían de realizarse, como les digo, la construcción de un ambiente por partes, ¿no? Por 5%, por 10, otro llevar por 20, otro llevar por 30, entonces no funciona de esa manera, ¿no? No funciona. En vez de realizar eso, que justamente, ¿no? Justamente es la parte ilegal porque al formular otros IORs es como independizar los costos, ¿no? A excepción de que uno solo nada más acoja y agarre un proyecto de inversión a nivel de perfil, por ejemplo, y lo realice todo, ¿no? Solo una persona. Entonces, eh, de por sí ya el fraccionamiento no está muy este, pone en desventaja justamente muchas actividades de las que nosotros podemos realizar por completo, ¿no?